desde el río Bravo del norte hasta Tierra del Fuego. Mosaico geográfico de climas, vegetación y paisajes. La mayor diversidad étnica mundial con una gran riqueza multicultural. 20 naciones y 7 dependencias se encuentran en Concierto para Disentir, el panel radial para pensar y analizar los temas latinoamericanos. Todos los martes de 8 a 9 de la noche por la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio. De los 90.4 FM Estéreo, la UD 90.4 FM Estéreo, y seguirnos en nuestro Facebook, @concierto para disentir la UD, @ciudadanos X, en Instagram, @concierto para disentir, en Twitter, C para disentir, y por nuestro canal, suscríbanse en YouTube a Concierto para Disentir, donde también podrán encontrar todos nuestros programas. Nuestro email, conciertoparadisentirlaud@gmail.com. Hoy tendremos un tema bastante interesante, porque en un mundo con grandes diferencias en los precios de la energía y con una economía basada en la producción y comercialización de combustibles fósiles, es necesaria una enorme cantidad de combustibles para satisfacer la demanda para todas las industrias que requiere de ello. Saludamos a esta hora a nuestra queridísima compañera Sandra Castro. Muy buenas noches, mi querido Jorge David, y muy buenas noches para todos nuestros oyentes que martes a martes siguen con esta cita en este panel radial académico para pensarnos los problemas de Latinoamérica y el Caribe. Y como tú bien lo comentas, Jorge David, pues el aumento de esta demanda energética mundial ha impulsado precisamente el desarrollo de procesos más eficientes, tanto para la producción y utilización de combustibles fósiles como de combustibles renovables. Sin embargo, existe un debate a nivel mundial acerca de su sostenibilidad y los impactos ambientales potenciales de estas tecnologías emergentes y de la utilización, por supuesto, de diversas materias primas para la obtención de biocombustibles. No obstante, en países de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, se esperaba una disminución del porcentaje de participación de los combustibles fósiles en la canasta energética debido al fortalecimiento de las energías renovables. Pero para los últimos años se ha observado un leve aumento en la oferta de crudo con respecto a años anteriores, derivado principalmente del aumento en la explotación de yacimientos no convencionales en Estados Unidos, le hace fracking, la desaceleración de la economía en China y el sostenimiento de la producción en Oriente Medio. El desarrollo de estos sistemas energéticos cada vez menos dependientes del uso de combustibles fósiles es una de las vías de desarrollo sostenible en la actualidad, debido a la gran cantidad de contaminantes presentes en la atmósfera, a lo cual han contribuido los procesos de extracción, producción y, por supuesto, el uso del crudo y sus derivados. Según información reportada por el Centro de Análisis de Información sobre Dióxido de Carbono de Oak Ridge en Tennessee, en Estados Unidos, las emisiones de dióxido de carbono, principalmente causante del efecto invernadero, provienen en su mayoría de la quema de combustibles fósiles y de la industria cementera. Si la proporción actual de combustibles fósiles se mantiene y la demanda energética casi se duplica para 2050, las emisiones superarán enormemente la cantidad de carbono que se puede emitir si se ha de limitar el aumento medio de temperatura a nivel mundial a 2 grados centígrados, y el nivel de emisiones tendría consecuencias climáticas desastrosas para el planeta. Expertos de las Naciones Unidas propusieron eliminar para el año 2100 el uso sin restricciones de los combustibles fósiles, con el objetivo de evitar un cambio climático perjudicial. Además, señalaron que para el año 2050, gran parte de la electricidad a nivel mundial debería producirse a partir de fuentes renovables. Mientras que el BID ha planteado un ejercicio de planificación energética independiente, la red del futuro, con el objetivo de contribuir a la discusión de una integración efectiva de las energías renovables no convencionales a los sistemas eléctricos en América Latina.
Parece ser que el mundo transita hacia un abastecimiento energético cada vez más renovable, con menor consumo de combustibles fósiles. De las perspectivas de estas posibilidades energéticas hablaremos hoy con dos especialistas en el campo del debate. Saludamos a nuestros invitados la noche de hoy, a Claudia Octaviano de México. Ella ya nos ha acompañado en Concierto para Disentir. Es licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, maestra en Ciencias Ambientales por la Universidad Yale y doctora en Ingeniería de Sistemas de Gestión y Política Tecnológica por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. También es especialista en temas de mitigación del cambio climático, la política energética y ambiental, especialmente en el desarrollo de modelos integrados de economía y cambio climático utilizados para evaluar la política de mitigación en México y otros países de Latinoamérica. Es coordinadora general de Cambio Climático y Desarrollo Bajo en Carbono del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Muy buenas noches, Claudia, y bienvenida a Concierto para Disentir. Claudia todavía no está conectada, esperemos que se conecte, debe tener algún problema por ahí, pero bueno, mientras tanto le damos la bienvenida a nuestro segundo invitado, que es el profesor Germán Corredor Abella de la Universidad Nacional de Colombia, director ejecutivo CER Colombia, de la Asociación de Energías Renovables, docente de posgrado de la Universidad Nacional de Colombia, ingeniero eléctrico y magíster en Economía de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en planificación y economía energética del Instituto de Economía Energética Bariloche en Argentina. Ha trabajado con la FEN, con la empresa de energía de Bogotá y en el Ministerio de Hacienda. Es consultor independiente asesorando en temas regulatorios, económicos, de planificación y de política sectorial a numerosas entidades a nivel nacional e internacional. Muy buenas noches, mi querido maestro Germán Corredor. Muchas gracias por su deferencia, por estar acompañándonos acá en Concierto para Disentir. No, David, muchas gracias a ustedes, Sandra, y a ti por la invitación, y muy complacido de estar aquí en nuestra Universidad del Distrito. Y acompañando a los oyentes para hablar de un tema que obviamente nos apasiona y nos interesa y que está hoy de moda, podríamos decir, a nivel mundial. Sí, a la orden del día, porque hay muchas expectativas, muchos debates, muchos intereses que se mueven y como que la opinión pública tampoco tiene los suficientes informaciones académicas como para que pueda andar bien informada y tener una opinión bastante clara y firme al respecto. Y por eso pues hoy hemos querido hacer este programa sobre dicho problema con dos especialistas como son usted y la profesora Claudia Octaviano de México, que esperamos que en algún momento se pueda conectar. Mi querido Germán, empecemos hablando del problema actual del cambio climático. Oímos de todo, pero ¿qué tanta incidencia tiene el uso generalizado de las energías fósiles en las emisiones de gases de efecto invernadero? Bueno, evidentemente el uso de combustibles fósiles contribuye en forma importante a las emisiones de estos gases, ¿no? De CO2 y de productos nitrogenados y azufrados. Indudablemente, el transporte representa uno de los principales usos de estos combustibles, además de usos industriales y agroindustriales, agrícolas. Pero el transporte es la principal fuente o la principal utilización de estos combustibles y por lo tanto la principal fuente de contaminantes o de gases de efecto invernadero. Por supuesto que no es el único responsable. No podemos decir que los combustibles fósiles son los responsables del cambio climático. Ese es uno de los factores, pero existen otros que también son muy importantes y posiblemente más que este.
Por ejemplo, la deforestación, es un tema gravísimo que en Colombia y en América Latina padecemos de forma extensa. El tema del uso intensivo de la ganadería, por ejemplo, la ganadería de tipo intensivo, que también produce efectos y contamina sobre todo la emisión de gas metano por los excrementos, digamos, del ganado. Y así hay otras actividades que también producen efectos, pero indudablemente, desde el punto de vista del sector energético, el transporte y la generación de energía eléctrica con combustibles fósiles, pues es la principal fuente de emisiones de estos gases que contribuyen, por supuesto, o han contribuido al cambio climático. El cambio climático no es un fenómeno que se produce de un día para otro, sino que es un proceso que viene desde hace años y cada vez tiene condiciones más dramáticas. Los expertos ya consideran que un incremento, digamos, de la temperatura de más de 2 o 2,5 grados a partir de una referencia, digamos, de los años 2000 o anterior, ya significaría una situación casi que irreversible o con efectos dramáticos sobre el medio ambiente global. De suerte que sí, los combustibles tienen importancia, tienen efectos adversos desde el punto de vista del cambio climático y por supuesto por eso se está hablando en el mundo de una transformación en el uso de la energía. En este sentido, Germán, que usted nos muestra la transformación de la energía y como lo comentábamos también en la parte introductoria de nuestro programa, pues se habla de un viraje hacia las energías renovables. La pregunta sería, ¿pueden las energías renovables cubrir la creciente demanda del mundo contemporáneo? Bueno, sí, esto es un tema que hay que analizar con objetividad. Las energías renovables, digamos, podríamos decir que hay de dos tipos. Lo que se llaman energías renovables no convencionales se refieren básicamente a la energía eólica, a la energía solar, a la energía geotérmica, que es la que se produce por digamos, el calor del suelo, de las profundidades del suelo, donde se calienta, digamos, yacimientos de agua, se produce vapor y ese vapor se puede usar para extraer y usar para generar energía eléctrica. La energía de los mares y la energía de la biomasa, fundamentalmente esas son las energías que se denominan renovables no convencionales porque son energías relativamente modernas, bueno, además de las pequeñas centrales hidroeléctricas. Y aquí hay un debate a nivel mundial si toda la energía hidroeléctrica es renovable. Desde el punto de vista físico lo es, pero dado que las grandes hidroeléctricas tienen efectos ambientales, digamos, sobre todo en la población que habita las zonas a inundar, etcétera, pues tienen un debate o hay alguna discusión entre los ambientalistas sobre si se deben considerar o no como energías renovables. El hecho es que si nosotros pretendiéramos para la generación de energía eléctrica usar solo energías renovables, por supuesto que estamos lejos de eso. Falta mucho. Las energías fósiles del carbón y el gas representan un porcentaje todavía muy alto de las fuentes energéticas, por lo tanto ese reemplazo se va a demorar. La hidroelectricidad también juega un papel. Por supuesto, diría uno que en el corto plazo no es posible ese reemplazo. Digamos, va a ser paulatino, va a ser un proceso de transición, por eso hablamos de transición, y plantear que si llegamos a que sea el 100% de la generación con renovables, podría tener algunas dificultades técnicas, dado que estas energías pues, son intermitentes, o más que intermitentes, son variables. O sea, uno no tiene el viento permanentemente, el viento de alguna manera es impredecible, uno no tiene el sol todo el día, sino que las nubes pasan y se cambia la radiación de un momento a otro, y esas variaciones hacen que sea una energía que requiera una complementariedad con otras que le den
firmeza o la garantía de que la energía es de buena calidad. Eso para hablar de energía eléctrica, pero también pensemos que las energías renovables pueden ayudar a producir electricidad para usarla como energía para la movilidad. Es decir, la energía eléctrica cada día en el mundo se está pensando más para ser la fuente que reemplace a los combustibles fósiles en el transporte. Es un proceso también. Pero hay países que ya están pensando que en 15, 20 años se van a prohibir incluso los vehículos de combustibles fósiles. Entonces, ahora veía yo esta semana en California, se está pensando que para el año 2035 se prohibió la venta de vehículos con energías fósiles. Es decir, el mundo evidentemente está viendo como alternativa para la movilidad el uso de la electricidad. Y esa electricidad se puede producir con energías renovables. Entonces, digamos que ahí hay una posibilidad muy grande de hacer una real transformación de las matrices energéticas mundiales. Pero decir que el 100% puedan ser renovables, yo creo que todavía falta desarrollo tecnológico, falta mirar el tema del almacenamiento, si las baterías van a ser competitivas en términos económicos y sostenibles en términos ambientales, y yo creo que hacia allá vamos, pero todavía faltan unos años. Germán, usted me hace pensar en una pregunta fuera de libreto. Viendo el panorama que usted nos ilustra, casi que habría que decir que el problema no es simple y llanamente el tránsito de energías fósiles a energías renovables, sino que también el problema está en repensar la matriz y el esquema que tenemos de demanda en el mundo. Por supuesto. Racionalizarlo. Ese es un tema absolutamente crucial. Digamos que los sistemas económicos vigentes en el mundo entero han llevado a la población a consumir, a una sociedad supremamente consumista. Eso somos, ¿no? Consumimos una gran cantidad de elementos que requieren energía. Yo creo que ese tema de repensar la forma en que consumimos es clave para poder tener desde el lado de la oferta un cambio, pero también desde el lado de la demanda, que es muy importante. Y eso es un tema cultural, es un tema político internacional, es un tema donde hay intereses económicos muy, muy fuertes, porque obviamente un cambio en las costumbres y en los usos, en el consumo, implica transformaciones económicas, implica que algunas industrias pueden desaparecer, pueden transformarse, y eso no es tan fácil. De suerte que van a pasar tiempos, pero es un tema que desde luego ya está en la discusión. Los sectores ambientalistas lo plantean como una necesidad. Y hay cosas que se pueden hacer desde ya, como buscar una mayor eficiencia en el uso de la energía. El cambio, por ejemplo, de la iluminación que ha venido paulatinamente dándose a nivel mundial. Hace 10 años usábamos bombillas incandescentes, eso ya prácticamente no se ve. En Colombia se prohibió el uso de esas bombillas. Estamos usando bombillas, después pasamos a bombillas eficientes, pero ahora estamos más bien en la tecnología LED, que todavía es más eficiente. Eso para nombrar un solo uso, pero eso tenemos que hacerlo en todos los campos en que usamos energía, ser eficientes en las instalaciones, en los equipos, en los motores, en la industria, en todo el tema de calderas, de producción de vapor, de movimiento, en fin, hay una cantidad de usos. El tema de la refrigeración y el aire acondicionado, por ejemplo, hay mucho que hacer para mejorar eficiencias. El tema del lavado, lavadoras más eficientes, todos estos equipos se pueden hacer más eficientes, lo cual reduciría el consumo. Pero también hay que pensar en qué de esas cosas podríamos reemplazar, ¿no? Reemplazar por otras formas de hacer las cosas que no utilicen tanta energía
y que por lo tanto mejoren desde el punto de vista de la demanda no solo la eficiencia, sino en general la matriz. Ese es un tema de largo plazo, pero que puede ser incluso más impactante que el cambio en la oferta. Si se lograra un tema de eficiencia energética, las reducciones en emisiones y por lo tanto el impacto en el cambio climático podría ser mayor. Lo que pasa es que ese cambio es más complejo porque requiere un cambio cultural, ¿no? De los patrones de cultura de las sociedades, y eso no es sencillo, sobre todo en los países desarrollados que tienen una costumbre enorme. Es decir, el país más desarrollado del mundo, que es Estados Unidos, tiene unos patrones de consumo exageradísimos, y eso cambiarlo no es fácil. Diríamos que uno de los cambios, perdón, te interrumpo, Jorge David, es precisamente este cultural que está mencionando Germán, pero también digamos que existen otros cambios de orden, diríamos más políticos y más de las políticas públicas también de los países, ¿no? La Agencia Internacional y la Organización Latinoamericana de Energía proyectaron que hasta el 2040 las principales fuentes de energía en la región seguirán siendo las energías fósiles y la hidroenergía. ¿Cómo está avanzando la política pública de la región y la industria para disminuir la dependencia en torno a estas energías fósiles? Sí, esa es una buena pregunta. El hecho de que la matriz latinoamericana y también la colombiana se base en buena parte en combustibles fósiles, se debe en primer lugar al tema del transporte, y en el caso nuestro, de la electricidad, nosotros tenemos la producción mayoritariamente con hidroelectricidad, 70, un 80%, dependiendo del año. Y el resto es fundamentalmente térmica, a carbón y a gas. ¿Cómo se puede cambiar esto? En los países, y en general esto se ha dado en la mayoría de países de Latinoamérica o de Sudamérica por lo menos, y México también, han implementado políticas que incentivan el uso de energías renovables, dado facilidades para que estas energías inicien una penetración, y hay unos países que lo han logrado o han avanzado más que otros. Por ejemplo, Chile, que empezó hacia el año 2010. Chile es un país que desde el punto de vista energético no produce carbón, no produce gas, no produce petróleo. Por lo tanto, era un país dependiente de las importaciones de estas fuentes. Entonces lo que han decidido es buscar, y ellos tuvieron un problema cuando importaban gas de Argentina. Argentina cortó literalmente, como se dice, el chorro, y produjo un efecto adverso en la economía chilena. Entonces ellos, aprendiendo la lección, han considerado que es muy importante empezar con las renovables, y hoy en día las energías renovables en Chile ya representan el 20% de su matriz eléctrica. En nuestro caso, en Colombia, solo hoy en día es el 0,1%, 0,2%. De suerte que ellos nos llevan ventaja. Otros países como Brasil también ya llevan varios años y han incrementado fuertemente el uso de energías renovables en los últimos años. Perú también ha introducido energías renovables, Argentina también, México también, aunque pues el actual gobierno ha frenado un poco este tema, pero son países que han avanzado. Y nosotros, a nivel de políticas públicas, evidentemente la ley 1715 del 2014 dio una primera señal de incentivar y de tener una política nacional para incentivar las energías renovables, y después vino el proceso de reglamentación de esa ley, y yo diría que a partir del 2018 tenemos ya unas señales económicas interesantes para el desarrollo de proyectos. Lo que pasa es que hasta ahora esos proyectos son proyectos. El año pasado se hizo una subasta, se adjudicaron los proyectos, esos proyectos van a entrar en operación o deben entrar en operación en el año 2022 o 2023 otros. Fíjate que nosotros todavía no, como plantas en operación, tenemos poco. Sí hay algunas, sobre todo de pequeña escala, pero todavía no hemos cambiado sustancialmente nuestra matriz eléctrica. Entonces sí hay políticas, hay deseos de cambiar, pero esto nos va a llevar años, ¿no? Esto es un tema de mediano, largo plazo. Lo importante es que en Colombia ya existen las señales, las normas, la regulación, las leyes que incentivan este tema. Hay
hay incentivos tributarios, hay reglas de mercado, hay reglas que facilitan en general la introducción de las energías renovables. Germán, cuando uno ve los debates y ve los intentos de impulsar, por ejemplo, prácticas como el fracking, ¿cierto? O, como usted lo decía anteriormente, esa costumbre de la deforestación, los incendios en el Amazonas, muchos de ellos han dicho que han sido por mano criminal para poder justificar un poco el darle otro destino a la Amazonía. Uno pensaría que las industrias energéticas y que la industria en general no está muy interesada, o por lo menos no lo suficientemente, en hacer un viraje hacia un sistema, si no totalmente renovable, porque pues no es posible, sí por lo menos híbrido, que seguramente generará muchas inversiones en el corto plazo, pero que a nivel del planeta podría generar unas buenas ganancias. Sí, cuando uno ve a nivel global las inversiones que se han hecho en energías renovables en los últimos 10 años, es impresionante el crecimiento que ha habido. Esto debido fundamentalmente a que los costos de las tecnologías también han bajado de manera dramática. Se han reducido del orden de 5 o 10 veces, dependiendo de los equipos. Eso ha posibilitado que penetren, pero todavía no representan una enorme cantidad en la matriz. Vamos en un 4 o 5% a nivel mundial. Y en el caso digamos, de por qué las industrias o otras industrias no están interesadas, es obvio, ¿no? Es decir, la industria petrolera, por ejemplo, pues quiere seguir sacando petróleo, le interesa que se siga consumiendo porque ese es su negocio. Y en ese sentido, pues algunas empresas han entendido que los cambios van, que independientemente de lo que ellos hagan, el mundo está cambiando, y han entendido eso y han empezado a hacer, incluso a introducir en sus proyectos, en sus plantas de energías renovables, y otras incluso a entrar en el negocio de las energías renovables. Es decir, la industria petrolera poco a poco está entendiendo, pero por ahora a ellos les interesa seguir vendiendo su producto fundamental, que es el que les da mayores utilidades, que es el petróleo. La industria del gas ha peleado, digamos, y ha insistido en que el gas podría ser un energético de transición, tomando en cuenta que el gas es un poco menos contaminante que el petróleo o que los combustibles líquidos. Entonces ellos plantean que el gas podría jugar un papel intermedio. Eso en algunos países se ha aceptado, en otros no. En otros consideran que no se necesita ese paso y han pasado directamente a las renovables. Entonces que cada país ha definido sus políticas públicas en torno a eso, pero la industria, por supuesto, que está en el negocio de los combustibles, pues trata de sostenerse y de mantener su negocio hasta donde le sea posible, ¿no? Lo que yo sí veo a nivel mundial es que este cambio, este proceso de transformación de la matriz es irreversible. ¿Por qué? Porque la juventud, porque la sociedad cada vez más entiende que es necesario hacer algo para frenar el cambio climático. Y los muchachos sí entienden y han estudiado y se han formado en la idea de que hay que cuidar el medio ambiente. Entonces, es una generación a todo nivel que está impulsando estos cambios, y yo creo que eso ya no lo frena nadie. Ahora, la velocidad con que se hagan va a depender de los países, de las mismas industrias que tanto influyen para que esto se haga lento rápidamente, etcétera. Pero para situar esos obstáculos precisamente en términos de lograr que nuestra dependencia con el petróleo y la gasolina no sea la que es hoy en nuestros días, y cómo más bien nos transferimos a otros sistemas, hablemos de esos obstáculos principales, porque
bueno, entendemos que hay una generación que está pensándose las energías renovables y la necesidad de ello, pero ¿por qué es tan complicado lograr, digamos, que eso se ponga en escena en términos de los obstáculos concretos? ¿Cuáles serían esos obstáculos? Mira, aquí hay hay que analizarlo en varios sectores. Uno es el sector eléctrico, ¿cierto? El sector eléctrico, como les digo, tenemos una matriz que es renovable si se considera la hidroelectricidad como tal, entonces es una matriz realmente limpia. Y las normas, la ley 1715, toda la regulación favorece que de aquí en adelante penetren renovables no convencionales. Porque en el sector eléctrico, digamos, la parte normativa ha logrado eliminar esos obstáculos, esas barreras que había un tiempo. Obviamente había una barrera que no dependía de la normatividad, que era la parte de los costos de las tecnologías. Y en ese sentido también el mundo y la tecnología y el mercado a nivel mundial ha llevado a que esa barrera se elimine. Ya hoy en día, como les digo, los costos, sobre todo de la energía eólica y de la energía solar, son totalmente comparables y competitivos con las demás tecnologías. Eso en el sector eléctrico. Digamos que en el sector eléctrico yo diría que las barreras en general han ido desapareciendo y eso es a nivel mundial y por eso se nota un incremento fuerte del uso de renovables en la matriz eléctrica mundial. Pero otra cosa es en el tema del transporte. En el tema del transporte hay todavía barreras. En el caso colombiano, pues el año pasado se expidió una ley que fomenta o trata de incentivar y genera unas metas para los próximos años de tener movilidad eléctrica. Digamos, plantea que el sector público se cambie hacia vehículos eléctricos, que el transporte masivo en el futuro tenga una participación muy grande de vehículos eléctricos, da algunas facilidades tributarias para estos vehículos, pero aquí la barrera grande todavía siguen siendo los costos. Es decir, un carro eléctrico todavía es más costoso que un carro con combustibles líquidos. Y eso es una barrera innegable. Es decir, si uno como ciudadano normal quiere comprar un carro de gama media o de gama baja, que en el que de tipo gasolina vale 30, 40, 50 millones, un carro similar eléctrico vale más de 90 o 100. Entonces las diferencias son grandes. Entonces ahí hay una barrera que es de tipo tecnológico todavía, de costos, que seguramente va a removerse en algún momento porque hay una tendencia a la baja. Las otras barreras tienen que ver, por supuesto, con digamos, la existencia de un stock de combustibles. Por ejemplo, en el caso colombiano, nosotros producimos petróleo, tenemos una refinería, tenemos unas inversiones ahí que no se pueden botar, y obviamente los carros a gasolina siguen siendo la mayoría, o sea, hay muy pocos carros que no son a gasolina o a diésel. Por lo tanto, eso se mantiene y se va a mantener por varios años. Entonces, barreras de ese tipo tecnológico y económico, pues son difíciles de superar, o mejor, durarán un tiempo en superarse y van a depender de la demanda mundial. En la medida en que la demanda mundial de estos vehículos se incremente, los costos van a bajar, como pasó con los paneles solares, como pasó con los aerogeneradores. Pero todavía no hemos llegado a ese punto. Germán, de acuerdo con la CEPAL, las prácticas de despojo y ocupación de tierras de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas están asociadas a las empresas hidroeléctricas. ¿Cómo evitar estos impactos socioculturales? ¿Cómo regular que los proyectos hidroeléctricos no se constituyan en un desplazamiento más de la población donde se estudia hacer esos proyectos? A ver, un proyecto hidroeléctrico que tenga un embalse o inunde una porción de tierra grande, normalmente produce un desplazamiento de los habitantes que están ahí, ¿cierto? Y produce impacto sobre la biodiversidad y la biótica y el ambiente alrededor del río. Obviamente, un río que se represa cambia las condiciones de vida de los peces y de las especies que habitan no solo el río, sino
las zonas aledañas, las riberas. Entonces, tiene impactos ambientales sin lugar a dudas, sobre todo los de gran tamaño. Ahora, en el caso nuestro, colombiano, pues habrá zonas o proyectos que van a inundar zonas donde hay población indígena, ¿no? Nosotros tenemos una legislación que implica que cualquier impacto que tenga sobre poblaciones o comunidades indígenas o afrodescendientes o de etnias minoritarias, requiere de una consulta previa, es decir, hay que consultar con la población, hay que acordar mecanismos de compensación, hay que hacer todo un trabajo social y económico con ellos para lograr una licencia ambiental. Vamos, en la teoría, digamos, en las normas está cómo debe hacerse, pero sin lugar a dudas, desde el terreno, digamos, político, hay una enorme oposición cada vez mayor en el mundo entero hacia los grandes proyectos hidroeléctricos. Y de hecho, los últimos que se han hecho en Colombia, como es el Quimbo, en el Huila y Tuango, que pues ya sabemos los problemas que tiene, han tenido pues mucha oposición, lo sabemos, las comunidades, en fin, el Quimbo se logró terminar, pero el Hidroituango pues todavía está ahí en proceso, porque además de eso pues tuvo su accidente desde el punto de vista geológico. Pero proyectos hidroeléctricos de tamaño cada vez va a ser más difícil hacer, por esa oposición, por las dificultades que hay, por esos temas, digamos, socioculturales que cada vez pesan más y obviamente en un Estado de Derecho eso requiere o es una variable que se debe tener en cuenta. Entonces, yo creería que cómo evitarlo, obviamente hay que cumplir con las normas, hay que tener todo el respeto a las comunidades y cumplir con todos los procedimientos que hoy existen para evitar que se hagan cosas indebidas con estas comunidades, ¿no? En el caso nuestro, estos proyectos en realidad, desde el punto de vista de comunidades indígenas, no ha sido tan fuerte, más bien de población campesina ha sido desplazada, ¿no? Germán, también siguiendo con estos estudios de la CEPAL, pues se evidencia que acelerar la adopción de las energías renovables podría brindar 3 millones de empleos a una región como la de América Latina. Y pues en esta crisis de la pandemia, ¿cuáles pueden ser las oportunidades que trae este contexto para incentivar la transición de energía y que tanto los gobiernos como la industria se comprometan también con impulsar el uso de estas energías? Sí, esa es una de las variables importantes que trae las inversiones en energías renovables, ¿no? Se generan empleos en forma importante. Obviamente que los empleos que genera la industria no todos están localizados como uno quisiera en el país, porque los fabricantes de los equipos están en otras partes, ¿no? Posiblemente en la China o en Europa. Pero sí la parte de la constructiva, todo el desarrollo de los proyectos, los estudios, la ingeniería, el tema de operación, de mantenimiento, algunas labores adicionales o algunos elementos eléctricos que sí se producen en el país, pues tienen un impacto positivo clarísimo en el empleo y eso es así. De los proyectos que se adjudicaron el año pasado en la subasta, que suman más de 2.300 megavatios, esos son inversiones de cerca de 2.300 también millones de dólares. Estamos hablando de una cifra importante de inversión, que obviamente parte de esa inversión se va a hacer de compras y de adquisiciones y de mano de obra colombiana, que va a generar efectos positivos, por supuesto. Entonces, sí, claro, estas energías, estas tecnologías generan empleo, es una fuente interesante de desarrollo regional. Por supuesto que ahí hay necesidad de mirar los encadenamientos y ojalá se haga posible que parte de los equipos que hoy son importados se puedan producir a nivel local. Eso sería lo ideal porque eso genera todavía más impacto positivo en la economía, ¿no? Eso me lleva a hacer otra pregunta y es que me parece muy importante la manera en cómo usted sitúa la respuesta y es que
no todo está centrado acá en Colombia y pues uno entendería también que el mismo panorama tiende a recogerse en América Latina. Hay algunos fenómenos, digamos, de desigualdad en el acceso a esa energía. Eso por un lado. Y por otro lado, también me gustaría preguntarle, ¿cómo ve usted el tema de la educación en términos, por ejemplo, digamos, de las investigaciones que se adelantan en nuestros países y sobre todo en América Latina? ¿Estamos nosotros preparados para potenciar, para ejercer, digamos, que todo esto que se viene también, en términos, digamos, de lo que se hacen en investigaciones en América Latina y, bueno, también en lo que se gestan en las universidades, ¿no? Sí, sí, yo creo que digamos, estos son procesos, ¿no? Evidentemente nosotros no somos a nivel latinoamericano, no somos los grandes líderes tecnológicos. Y todas estas tecnologías se han desarrollado fundamentalmente en Europa, en Estados Unidos, en la China. Y obviamente ellos son los grandes productores. Y como son grandes productores y tienen enormes fábricas, pueden producir a menores costos. Entonces, competir en estos equipos es muy complicado por temas económicos. Pero sí hay otros encadenamientos, hay elementos que se pueden producir, ensambles que se pueden hacer acá, que serían de un impacto importante, digamos, en términos laborales y económicos. Ahora, desde el punto de vista de la educación, ¿qué te puedo decir? Nosotros, como estamos empezando estos procesos, evidentemente todavía nos falta mano de obra capacitada en estos temas. A nivel del país creo que solo hay 2 posgrados y tal vez están iniciando, uno en Bucaramanga, otro en Bogotá, sobre temas de energías renovables específicos, que entre otras cosas se llaman, no tienen ese nombre, sino se llaman posgrado ¿en qué? Si no estoy mal, ingeniería de la energía o algo así. Entonces, no tenemos suficiente capacidad a nivel profesional, digamos, maestrías, doctorados o simples profesionales, ingenieros que ayuden al desarrollo de los proyectos. Y en términos de tecnología, de tecnólogos y de técnicos, apenas pues el SENA está en ese proceso también ya tiene un proceso de certificación para técnicos de energía solar, pero no tenemos el suficiente número de personas capacitadas. De hecho, las empresas que están empezando a construir proyectos, en muchos casos tienen que traer gente de afuera sobre todo la parte más técnica. Entonces, pero eso seguramente lo vamos a lograr. Ese es un tema también que yo creo que las universidades ya están viendo y poco a poco se están introduciendo materias. La Universidad Distrital yo sé que la tiene, materias, por lo menos cursos en sus ingenierías básicas para que los estudiantes por lo menos o los ingenieros tengan idea de qué estamos hablando. Pero nos falta. Es un proceso, yo creo, y tenemos que profundizarlo y avanzar más en esos temas para lograr que evidentemente la mano de obra pues sea toda local, no tengamos que importar, traer gente de afuera en un tema que ya las tecnologías son suficientemente conocidas, no hay una super especialización, pues, y lo podemos hacer perfectamente. Nuestra base educativa es suficiente para preparar gente en estas materias. Germán, una última pregunta, no queremos abusar de usted. Ya en términos más globales, a pesar pues de accidentes o sucesos como los de Chernóbil y Fukushima, ¿qué futuro le ve usted a la producción energética a partir de tecnología nuclear? ¿Y qué posibilidades tendría de resolver muchos de los problemas que nos encontramos? Sí, la energía nuclear tiene cosas interesantes desde el punto de vista energético. Es una energía muy confiable, es una energía muy segura en el términos de energía, de la producción de energía. Pero evidentemente los accidentes que han sido gravísimos, pues le ponen un signo de interrogación hacia el futuro, en el sentido de si seremos capaces de construir plantas nucleares que garanticen en un 100%, y ahí no vale un 0,1% de inseguridad,
sino que garanticen que el 100% no van a producir ningún accidente. Y ese tema, hay un tema de desconfianza, por supuesto, no solo en los sectores ambientalistas, sino también en los gobiernos que temen pues que esto, que pues da temor meterse en el tema, ¿no es cierto? Y eso hace que el desarrollo de energías nucleares se haya frenado sustancialmente. O sea, no ha habido, hace mucho tiempo no ha habido nuevas plantas por esa razón. Entonces, yo diría que salvo que la tecnología demuestre que es absolutamente segura, lo veo difícil. Y eso hace que los costos de las nucleares todavía son altos. Entonces, por lo menos en el corto o mediano plazo, uno no ve a la energía nuclear como alternativa importante. Tiene ventajas, como les digo, porque si no hubiera esos problemas de seguridad o la posibilidad de escapes de radiación, pues es una energía segura. Ahora, el otro problema grave es qué se hace con los desechos. La energía nuclear produce desechos radioactivos que no se pueden dejar en cualquier parte. Y lo que han hecho las plantas nucleares es guardarlos posiblemente en el fondo del mar, y uno no sabe qué impactos tenga en el medio ambiente marino. De suerte que esos temas están todavía sin resolver del todo, y hacen que en un mundo que cada vez más trata de cuidar la naturaleza, esas tecnologías se vean con recelo y con preocupación. Sí, igualmente con los desechos, por ejemplo, de energías eléctricas en vehículos, en las grandes baterías, todo eso representa también preguntas alrededor de las energías renovables. Es decir, la energía renovable, diríamos en conclusión, no es exactamente una panacea, es una posibilidad de minimizar algunos impactos que se están dando hoy. Eso lo diríamos en conclusión. Sí, mire, es que las energías renovables es un mundo bastante amplio, ¿no? Desde el punto de vista de emisiones, la energía solar y las eólicas tiene 0 emisiones. No hay emisiones de CO2, 0. Y eso ya la hace mejor que otras. Pero evidentemente uno no puede hablar de ninguna actividad humana que no tenga impactos ambientales. Eso no existe, ¿no? Cualquier actividad donde el hombre intente transformar o crear cosas o desarrollar cosas tienen impactos. Entonces, hay impactos desde el punto de vista, digamos, por ejemplo, un parque eólico tiene algún impacto sobre el paisaje, es innegable. Puede tener impacto sobre las aves migratorias, si las hay, y todo eso tiene que analizarse y estudiarse y mirar cómo se mitigan esos impactos. No se trata de decir que esto es puro, no, pero sí es mucho mejor que lo otro, ¿no es cierto? O sea, son impactos más locales, menos graves y manejables. Lo mismo la energía solar 0 emisiones. La energía solar todavía pues ocupa un terreno. Ese terreno queda sin usar para la agricultura durante un tiempo, pero los estudios que hay indican que incluso ese descanso de la tierra puede ser favorable desde el punto de vista agrícola para el futuro. Tiene impactos también porque hay que mirar qué se hace con los paneles cuando se levante la planta. 20, 25 años hay que levantar, y esos paneles se convierten en desechos. Hay que saber cómo se usan, cómo se guardan, cómo se disponen para evitar impactos. Entonces, digamos que sí los hay, pero nada comparable con otras tecnologías. Eso sí es clarísimo que no tenemos, digamos que los impactos son menores. Y como tú dices, panacea en el sentido de que sea algo 0 impacto, eso no hemos inventado todavía esa tecnología. Efectivamente. Pues mi querido profesor Germán, muchas gracias por su deferencia, por sus reflexiones, por darnos la posibilidad de conocer elementos mucho más fundamentados para ir formando nuestra opinión pública respecto a este profundo debate que se está a la orden del día, como usted le decía al iniciar el programa, entre las energías fósiles y energías renovables, sobre todo en países tan sensibles como los de América Latina y el Caribe. Muchas gracias, mi querido profesor Germán. No, Jorge David, muchas gracias, Sandra, muy amables, y con mucho gusto
sobre este tema podemos conversar horas, pero muy, muy contento de estar con ustedes y de conversar sobre un tema tan apasionante. Muchas gracias por la invitación. Muy amable. Le agradecemos a los estudiantes del Semillero de Investigación Ciudadanos X de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En la investigación, Paola García y Catalina Boza. En el manejo de nuestra base de datos, Tatiana Igarrero. En el diseño de imagen, publicidad y redes sociales, Gabriel Alvarado, Gilmer León y John Briceño. En el sonido y coordinación de la plataforma Zoom, Mauricio Peñalosa. En la producción y conducción, Sandra Castro. Dirección y conducción, Jorge David Sánchez. Recuerden seguirnos en nuestras redes. En Facebook nos encuentran como @concierto para disentir la UD, @ciudadanos X, en Instagram @concierto para disentir, en Twitter @c para disentir. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal Concierto para Disentir en la red de YouTube. Nuestro email, concierto para disentir la UD @gmail.com. A toda nuestra audiencia en Latinoamérica y el Caribe, muchas gracias por acompañarnos cada martes fielmente, 8 de la noche, hora de Colombia, con los temas y las preocupaciones de nuestra región y con los especialistas e investigadores que nos traen sus opiniones, sus reflexiones y sus aportes para poder armarnos de una opinión pública que construya una democracia mejor en nuestra región. Los esperamos el próximo martes con otro programa de Concierto para Disentir, otros temas y otros invitados. No se despeguen de nuestra programación, la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio. Desde el río Bravo del Norte hasta Tierra del Fuego. Mosaico geográfico de climas, vegetación y paisajes. La mayor diversidad étnica mundial con una gran riqueza multicultural. 20 naciones y 7 dependencias se encuentran en Concierto para Disentir, el panel radial para pensar y analizar los temas latinoamericanos. Todos los martes de 8 a 9 de la noche por la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio.